empezar esta entrevista de alto riesgo climatológico, sí, tanto, sí. En el cual no sé si nos vamos a coger aquí lo que no traíamos. Bueno, vamos a ver. Ovidio, es una situación muy peculiar la tuya y tu relación con el Camino de Santiago y toda la entrevista, pues como tu vida va a girar en torno a ello fundamentalmente. Pero claro, como esta es una entrevista para el colegio, para los antiguos alumnos, pues lógicamente lo primero y lo obligado es preguntar qué recuerdos guardas del colegio, de profesores, de alumnos, de sucesos, etcétera. No sé, de la Merced ya, no sé si te pilló de refilón. Estuve justo el último año. Y luego ya pasaste a Molinillo y todo. Lo pasé a Molinillo, efectivamente, pero yo empecé el quinto, el año 72, 73. Y entonces era de quinto hasta octavo, y luego era el BUP, pues en aquella época. ¿Tú estás en la GB? Exacto, quinto EGB. Sí. Entonces en quinto estuvimos todavía en lo que era el colegio La Merced, allí en la calle de La Merced, sí, lo que es el hotel actualmente. Y joder, la verdad que tengo muchos recuerdos, en especial del cine. No sé si te acuerdas, hombre, que había el viernes, sábado y domingo. El viernes costaba 5 pesetas, el sábado 10 y el domingo 15 pesetas. Para nosotros era gratis. Ah, sí. Cuando era en mi época. Pero se le cobraba a la gente de fuera en la tercera sesión del domingo. Sí, yo recuerdo que era eso, viernes, sábado, domingo, había una sesión el viernes, otra el sábado y dos el domingo, algo así. Pero recuerdo muchísimo que quedábamos los amigos del colegio, que todos tus amigos eran los del colegio básicamente, y tu familia, tus primos, que son mis primos, que son de la misma edad, y están todavía los jesuitas, y vamos ahí a una tienda que había a la vuelta, la antigua, pues la antigua, estaba la antigua, sí, chuches y compra y venta de novelas, de TVOs, etcétera, claro, la antigua, ¿no? La antigua se llama. Y antes había otro al que no trabajasteis seguramente vosotros, el Mentoluas, el que estaba al lado del Abrigaño, que tenía el antiguo Abrigaño, pues ese tenía una frutería y todo esto bueno, mira. Ojalá que sí, que pase. Estamos aquí. Bueno, pues el caso es que eso, lo antigua, todo ese el entorno de... Y entonces se está contando, pues joder, nos vamos ahí con la propina que nos habían dado, entonces íbamos los domingos al cine o algún sábado, y comíamos las palomitas, pipas y tal, y montábamos en las sesiones unos follones, tirándonos las pipas hasta que el encargado paraba el film. Entonces, como antiguamente paraba la película, encendía las luces, o dejáis de tirar, os estáis quietos, os calláis, o si suspende la película. Montamos, bueno, nos divertíamos muchísimo. Es que eran películas muy emocionantes, esas de Luis de Funes, los Peplum, Luis de Funes, los hermanos Trinidad. Sí. Joder, entonces era cine participativo, no era un cine... Era genial, yo eso lo recuerdo muchísimo. A nosotros sí alguna vez fue desalojado del cine por vandalismo, porque claro, la gente cuando venían las cargas de caballos trotaba literalmente, y entonces claro, el cine... Pero era genial, porque era la auténtica diversión gamberra sana, ¿no? Porque era sano, porque al final el tío que manejaba la máquina y tal, y el encargado, pues se cogían unos cabreos tremendos. Es que las películas no eran muy buenas. No eran obras maestras precisamente. No, pero yo lo recuerdo gratísimamente. Sí. Y luego los partidos, los viernes, joder, que nos dejaban los mayores jugar al fútbol con ellos y tal. Los viernes por la tarde nos quedábamos, yo creo que era el único día que nos quedábamos en el patio y los mayores nos dejaban jugar al fútbol con ellos y tal. Sí. Bueno. Y luego ya ese año ya nos fuimos a lo que era el seminario, ¿no? Que llamaban el seminario Molinillo. Sí, al Molinillo. El seminario era el velódromo y todo el tinglao que montaron allí. Ahí lo que pasa, no sé, me imagino que tú irías primero a Molinillo, que había clases, porque antes había sido colegio menor, habían tenido el internado, y luego se cogió ya el seminario, pero se demolió parte para poner los edificios de viviendas se sacó ya el colegio. Sí, efectivamente, Molinillo, que ahora me estoy acordando, claro, Molinillo del padre Vega, ¿te acordarás? Sí.
que iba en la bicicleta, y siempre iba con una bicicleta. Sí, pues esto es en el Molinillo, y ya luego pasamos efectivamente lo que llamamos nosotros el seminario. Y de profesores así, ¿te acuerdas? Pues joder, don Luis, que daba lengua. Don Luis Munguía. Sí, exacto, joder, qué memoria tienes. No fue profesor mío, pero... Yo sí, de lengua, creo que nos dio lengua, don Luis. Sí. Luego del hermano Cuadrado. Ajá. Hermano Cuadrado, que estaba don Javier, que era el que nos daba francés. Don Javier. Hombre, por supuesto, el padre Conde, que no, aunque no me dio clase, pero era entonces yo creo que era el superior, el padre Conde. Sí, podía serlo, ¿verdad? Fue superior, Conde. Fue rector. Rector. Yo creo vamos, rector. Pero también fue, creo que de las provincias a la que pertenecía Burgos. Y el ambiente, digamos, de Heredia, que nos daba matemáticas, que se murió recientemente el año pasado, me parece, ¿no? Ya. Que no era jesuita, era se llamaba, no me acuerdo, ¿no? Heredia. Bueno, matemáticas. Yo me acuerdo de Araujo, que no me dio clase a mí, pero dio clase a cursos siguientes. Y antes había estado Morcillo, que era... Callo, que se me olvidaba. Bueno, Callo todavía sigue en combustible. Sí. Que está estupendamente. Bien. ¿Qué recuerdos, aparte del inevitable recuerdo del cine del colegio, te quedan así entre amigos o...? Bueno, que habría muchos, claro, evidentemente. Lo que pasa es que es un tema también que en tan poco espacio de tiempo han cambiado tantísimo, tan intensamente las cosas, que claro, el rememorar ahora dices, joder, pues que te acuerdas, pues mira, me acuerdo que había una disciplina bastante férrea, los jesuitas eran entonces muy formales, muy rigurosos. Ahora, con eso no quiero decir que ahora no lo sean, pero nosotros teníamos un respeto absoluto tanto al profesorado como a los jesuitas en sí, no sé. Era de alguna manera, el estar en los jesuitas, por otra parte, que no sé si está mal decirlo, tenía su caché. O sea, los jesuitas en aquel entonces, en el Burgos de esos años, era como... Sigue siendo. Sí, bueno, mis hijos han estado... Pero te digo en general, quiero decirte que era el nivel de que estabas ahí un poco en el top de la enseñanza, en el colegio top de Burgos, ¿no? Se partía del hecho de que era una enseñanza peculiar, ajustada al mismo programa que todos, como no podía ser de otra manera, pero era diferente, ¿no? Pero luego lo que te voy a decir, que al final no pasaba nada. Yo las veces que nos hemos acordado, yo sigo teniendo mis íntimos amigos, han estudiado los jesuitas también, que te daban con una regla o te daban un cachete, es que no lo podías ni decir en casa, porque es que eso decías en casa, recibías otro, ¿entiendes? No era interesante. Exacto, eso ahora pues es impensable, todo lo contrario, ¿no? Es que a ti como padre te pueden denunciar y al que se lo dé pues llevarle a la cárcel, le pueden detener, o sea que es que todo eso, pero yo eso lo recuerdo sin acritud, ni mucho menos. Al final, joder, hemos recibido una formación y una educación desde mi punto de vista bastante buena. Y que ha funcionado, no sé, que a mí me gustaría... Yo personalmente interpreto que he aprendido a valorar allí la inteligencia a través de una persona concretamente, el padre Barona, el que era rector en la época que yo estaba, y la bondad y el espíritu de sacrificio, digamos, de colaboración, pues fundamentalmente a través de Juan Luis Hoyos, el padre Hoyos, que no sé si le conocisteis vosotros, que era una excelente persona. Hoyitos, que le llamamos nosotros, ¿no? Hoyitos. Puede ser. No le llamamos Hoyitos, sí, padre Hoyos. Y bueno, entre esos pues hay muchos intermedios que te perfilan ese carácter, digamos, ¿no? Eso te digo que a mí, como a mí muchísima gente, yo creo que la ha formado de una manera ya no académica sino personal, ¿no? Sí, el haber estudiado los jesuitas, ¿no? Pues el concepto ese de disciplina, de orden, de apertura, pues los jesuitas siempre han sido gente muy abierta, ¿no? Y bueno, ya tengo que lo recuerdo muy gratamente. ¿Tú qué hiciste, ciencias o letras? Yo es que lo dejé luego, me fui a hacer el BUP, que fue justo el primer año que se instaló el BUP, a Madrid. Ya me fui a Madrid. Me quedé hasta octavo, hice hasta octavo en los jesuitas.
O sea, por una serie de circunstancias me fui a estudiar a Madrid y acabé hasta como en Madrid. ¿Y dónde fuiste? ¿A jesuitas también? ¿O? No, fue un internado. Joder, eso es peor. ¿Algo harías? Pues mira, al final no ser un buen estudiante, más que no como persona, sino como mal estudiante. Ya sabes, además que en aquella época yo fui uno de los que recomendó el padre Vega a mi familia que sería mejor que me cambiaran de colegio. Que entonces era así, ¿no? Sí, siempre ha sido muy exigente los jesuitas y lo siguen siendo. Yo precisamente, bueno, pues no lo era, también es cierto, fíjate, el año 73 que te decía que fui yo a los jesuitas, justo ese año, el 16 de enero, se murió mi padre. Yo tenía 10 años. Joder. Y mi madre se había muerto 5 años antes, con 5 años. Yo con 10 años me quedé huérfano y bueno, nos quedamos, pero en mi caso concreto con 10 años. Entonces, es terrible. Un algo que bueno, que hoy en día pues lo llevo ahí, ¿no? Que lo tengo ahí. ¿Y tu hermano también fue a Madrid o se quedó en Burgos? Sí, también el pequeño. Julián ya entonces, no, porque Julián bueno, ya habría acabado. A los jesuitas, estuvo en los jesuitas de Valladolid, interno. Estuvo en los jesuitas de Madrid interno y luego cuando acabó COU ya se hizo cargo de las tiendas de nuestra parte, que teníamos 25% de Cortefiel y de Filsa, de los negocios que habíamos heredado de mi padre, ¿no? Pues ya Julián se hizo cargo, se fue a un periodo de formación a Cortefiel de Pamplona, estuvo ahí un par de años y luego ya vino a Burgos para hacerse cargo de la empresa. Claro. O sea, él se hizo cargo de la empresa jovencísimo. Con 20 años. Con una empresa que tenía casi 120 empleados. Yo no sé si tienes una revista que escribí junto a Antonio Mencía de Monte Carmelo. No. ¿No la tienes? Pues te va a regalar una, es una maravilla, porque me costó mucho escribirla, me lo pidió el padre Fernando, el director de Monte Carmelo. Sí, bueno, y al final accedí, la escribí con mucho gusto, con mucha pena también, y ahí está toda la historia de Julián. Me la de pues sacar también cosas muy interesantes. Ahí deduzco que en aquella época tú no tenías unas especiales inquietudes culturales, religiosas, etcétera, y mucho menos respecto al Camino de Santiago. Quiero decirte que todo eso... Ninguna, ¿no? Eso... en mí nace el Camino de Santiago, curiosamente, fíjate, el año 89, el 29 de mayo del año 89, voy a Roma a la ordenación de mi primo Luis Herrera. Ajá. También alumno de los jesuitas. Sí, eso nos va a salir un poco más adelante, si quieres. Ahora vamos a... No, te dio por enlazar un poco lo del camino. No, pero ¿por qué me viene el camino? No, eso... retrotraerme. Sí. Entonces, esto tiene su continuidad en decir, bueno, efectivamente, no tenías especiales intereses, así, algo que te hubiera llamado la atención, pero luego... Tú tendrías, para después de los estudios, un escenario vital al que pensabas acogerte, que ibas a trabajar en el negocio familiar, a dedicarte a estudiar una carrera. Sí, en un principio empecé ciencias empresariales, pero bueno, circunstancias de la vida. Se me cruzó en mi vida un buen amigo con muchos negocios, muy emprendedor, Ricardo Arilletti. Sí. Y que entonces yo vivía con mi hermano Julián, por una serie de circunstancias, ahí al lado del hotel de Rife, y él estaba allí, hice una amistad tremenda. Y bueno, pues me engatusó de tal manera que empecé su primer negocio personal, la discoteca La Finca. Ajá. Pues me fichó a mí como relaciones públicas. Entonces empecé ahí yo mis pinitos. O sea, que empiezas en la hostelería. Con Ricardo Arilletti, de la mano de Ricardo Arilletti. Ya. Y ya de ahí me fui enganchando, monté mi primer negocio, una cervecería taurina, no sé si te acuerdas, Chenel, ahí en sí, bueno, Antoñete, tu hermano era un fanático de la Peña Internacional. Pues el negocio lo monté yo, era una cervecería taurina, y de ahí nació la farándula, un disco pub nocturno, ya monté con Ricardo Arilletti un restaurante italiano en Santander, tuvimos un restaurante, bueno, y hasta hoy día que sigo con con un hotel, pero... Ya. O sea que
Pero vamos, que mi desarrollo personal me ha enfocado en un principio a hacer ciencias empresariales y acoplarme un poco en la empresa familiar. Claro, sí. Estar ahí con mi hermano y ya teniendo lo nuestro, buscar otra cosa. Ya. A mí, yo no soy muy de discotecas, pero la realidad es que la finca era un lugar muy agradable. Y bueno, pues el que desapareciera, pues lo sentimos, ¿no? Hoy se habla de que fuisteis el primer After Hours, sí. Y entonces pues había que hacer un homenaje y todo esto a incluso la gente que quería reunirse. Yo no sé, querían hacer algo en el hangar, creo recordar. Pues se hizo un año y allá Pinky. Sí, con Pinky, sí, efectivamente. Tudanca, pues hace ya unos años sí se rememoró, pues ahora como 4 o 5 años, sí. Que salió un artículo divertidísimo en el diario de Burgos, no me acuerdo quién nos lo hizo, pero divertidísimo, de las fiestas que organizamos ahí. Organizamos unos tinglaos, unas fiestas de disfraces, bueno, es que fue todo en Burgos, fue una auténtica revolución, ¿no? ¿Qué hay? Bueno, sí. Era un poco, mucha gente se sorprende, que claro, yo he sido un octámbulo siempre, además eso, un organizador nato de eventos, efectivamente. Y de la noche a mañana la gente que me ha visto y que ha conocido o me conoce ahora con el tema del Camino a Santiago, se queda un poco... ¿Qué hace un chico como tú en un sitio como este? Sí, nunca mejor dicho, sí, efectivamente, nunca mejor dicho, sí. Bien. Bueno, pues yo a tu hermano sí que lo conocía. Tu hermano debe ser del 56. O así. Mi hermano hubiera hecho este año 62 años. O sea, 56. 56. Y yo le conocía, bueno, era muy difícil ignorar a tu hermano, porque como le sacaba a todo el mundo que estaba alrededor la cabeza, pero entre los compañeros y demás, pues eso. Y aparte que fuera pues muy extravertido, muy divertido, etcétera, pues él, dentro de equipos de fútbol que hacíamos de gente, antiguos alumnos que nos reuníamos, que nos conocíamos, íbamos a jugar a la Deportiva o a los campos estos de por ahí de Quintana, por la carretera de Valladolid, de Villalbilla. No, Payafría es muy frío. Sí, íbamos hacia Villalbilla. A Villalbilla, que había ahí unos campos, sobre todo cuando cerraron la Universidad de Valladolid y demás, que está toda la gente por ahí, de vez en cuando pues yo aterrizaba. Yo estaba estudiando en Madrid, pero aterrizaba en Burgos y me encontraba con un montón de gente que estaba ahí esperando a tener clase. Y eso pues quería decir que había partidos de fútbol. Y tu hermano yo le conocía de eso, por eso claro, cuando de repente pues desapareció más o menos, estuvo una temporada se fue a Marbella, se tiró 2 años paseando. Y luego de repente después de Marbella, que debió tener algún problema de salud y todo eso, porque tuvo un problema de salud muy serio. Porque él adelgazó mucho. Pasó de los 120 kilos a los 80, perdió 40 kilos. Bueno, pues después de todo eso vas y te enteras de que ha decidido irse a la India. Pero sabes también dónde nace todo esto, ¿no? En el Camino de Santiago. Quiero decirte, es que ese es el asunto. Parece que en un momento dado resulta que se os activa una especie de gen a través del Camino de Santiago y cambiáis. Cambiáis de vida también, ojo, con estilos particulares. No es es distinto el caso de tu hermano, por ejemplo, que se va a la India con Teresa de Calcuta, a ti que continúas aquí, que sigues, digamos, en un tema cultural y iniciático, digamos, que te fascina, y ese es el tema, ¿no? Entonces, yo lo que no sabía es que él, a través del Camino de Santiago, pues, hay una historia además que lo he contado rara vez, yo creo que la he contado, perdona, su epifanía en el Camino de Santiago. Comité, pero no lo había hecho público, creo que no lo he hecho público, o a lo mejor en la revista esta que te digo de Orache, que lo conté, sí puede ser, sí, que estando en el Marbella, pues vino un mes de junio y coincidió que era la romería de San Juan de Ortega. Entonces, se vino conmigo, fuimos juntos, y bajo que hizo un frío, él venía con sus pantalones rojos, la camisa manga corta y tal, bueno, que pasó un frío, más frío del que estamos pasando tú y yo hoy, Bueno, y en San Juan de Ortega, por la tarde cuando nos volvemos,
Me dice, ¿vas a hacer el Camino de Santiago? Y yo, sí, si Dios quiere, sí, lo haré en agosto. Miré el mes de agosto. Yo ya lo había hecho el año 95 y el año 93, 94 y 95. Ya. Exacto, yo lo había ya hecho ya 3 veranos, me había ido todo el mes de agosto a hacer el camino. Bueno, el caso digo, pues sí, dice, ¿te importa que vaya contigo? ¿Lo hacemos juntos? Digo, pues sí, hombre, ¿cómo no? Y todo esto, pues ya hablando que íbamos a hacer el camino, su otra amiga, ya, María Ángeles Dobarco, que no sé si tiene... Sí, mi prima. ¿Es prima? Ah, pues María Ángeles. Claro, muy amiga de... sí. No, de hecho, mía, le sí, hicimos, sí, claro. le hicimos una entrevista, se lo hizo María Ángeles, Polar, la revista que Sí, hacemos, sí, claro. en los primeros números, que eran en Sí, dos sí, colores. Tenía auténtica adoración a Julián. Y María Ángeles. esta... Pues ya María Ángeles se enganchó al proyecto, pues lo organicé y pues nada, pues sabemos el día 1 de Roncesvalles, tal, la idea, bueno, pues yo lo preparé todo, lógicamente, porque era el que lo conocía, y se apuntó otra amiga nuestra, Carmen García Antúnez, y nos fuimos los 4. He hecho unas fotos por ahí preciosas en el hotel, verás, nos fueron a despedir Pepe Domarco, Santiago Jiménez, Enrique Ocio, Luis Estebanez, a la estación de autobuses, pues nos fuimos a Roncesvalles. Y ahí empezamos los 4, una aventura que desde el minuto 0 allí en Roncesvalles hicimos amistad con 3 chicos de San Sebastián, que luego resultaron de ser 2 de ellos chainas y tal, la gente, y hicimos un grupito, los 4 burgaleses y los 3 donostierras, los 7 que llegamos a Santiago. Pero ya una piña que formamos en Roncesvalles como moviente y que llegamos a Santiago, los 7. Y que seguimos hoy día manteniendo esa relación. Eso. Pero a lo que íbamos, perdona, que me estoy yendo yo por otro lado. Volver a la romería San Juan de Ortega, él se vuelve a Marbella, dice, bueno, ¿te importa en agosto? Bueno, pues vamos juntos. Y haciendo el Camino de Santiago, que es donde me he perdido, estando haciendo el Camino de Santiago, alguien se le aparece a Julián, conoce a alguien, que es el que le habla de la Madre Teresa de Calcuta y de la India. Alguien que yo muchas veces digo, medio en broma, medio en serio, yo creo que fue el mismísimo apóstol Santiago, el que se le aparece, porque ese Julián de Marbella, de las fiestas, Sí, tal, es un cambio... de Moreno, de La Gomina, de los Evagos, de tal, o sea, un pijo number one, Sí, sí. de la noche a mañana, alguien le hace cambiar el chip, pero completamente, ¿no? Y bueno, pues como bien te estaba contando, hacemos el camino y tal. Ese mes de agosto él se vuelve a Marbella y en septiembre me llama y tal, se le podía poner en contacto con Santino Manzano. Dice que yo era muy amigo de Santino también. Claro. Y Santino él ya sabía que había ido a Calcuta o estaba yendo, ya llevaba yendo años. Ya. Entonces yo con Santino entonces tenía también muy buena amistad, pues hablo con él, de hecho conservo hasta el FAS, y lo vas a ver todo, lo tengo guardado, que le ponemos desde Aurora Polar, que llevan sus hermanos, ¿te acuerdas de los hermanos Manzano, Alfredo? Sí, 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 sí. Eran compañeros Pues tengo, míos. bueno, pues tengo hasta el FAS, que le ponemos desde Aurora Polar a Julián, que, contándole Santino un poco lo que tiene que hacer, lo que no sé qué. Eso, bueno, luego te voy a dar la revista Polar, porque eso lo tengo todo ahí documentado. No, la revista Polar la tengo Digo, yo. la Polar, perdona, la revista Orar, la de los carmelitas. Orar, Orar, no Polar, Orar. Sí. Te cuento todo esto y incluso ahí, yo creo que, bueno, todo lo vas a ver. Y de ahí es, joder, pues le pongo en contacto con Santino y tal, dice que me voy a la India, que me voy, y se fue efectivamente en octubre con la idea de volver en Navidades. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa en general? Que se quedó 6 meses, no es que volviera en Navidades. Lo que le daba el visado. El visado. Entonces estuvo 6 meses y volvió. Pero joder, de ese regreso ya nació una pasión, un amor hacia la Madre Teresa de Calcuta, de la cual conoció personalmente, Sí, sí. hacia las misioneras de la caridad, hacia los pobres, hacia la India, hacia Calcuta, no la India es inmensa, hacia Calcuta, Ya, claro. que ya al año siguiente pues consiguió quedarse un año completo, se salió a los 6 meses a Bangladesh para renovar el visado, pues se quedó un año completo, ya volvió bastante tocado y ya de ahí hasta que se mató, se va 6 meses a Sí, Calcuta. sí, es una muerte estúpida porque que Santino
que también había estado en todo tipo de fregados en Eritrea, tal. Decir que o sea, claro, metido en montones de sitios conflictivos, y tu hermano, que está en una situación de riesgo de salud, de lo que quieras, y joder, morirse en un ferrobús, 4 víctimas en un accidente rarísimo de tren, porque se producen muy pocos afortunadamente. Y ir a morirte al lado de casa ya, pero es el después destino, de todo eso. Sí, eso está claro que... Clarísimo. Sí, está claro que la muerte llega a Samarcanda, que decía... Todos tenemos puesto el día, de la fecha de caducidad, lo que pasa que, bueno... Sí. Oye, hemos hablado ya, entonces, después de todo esto, tú habías aterrizado, como quien dice, en el Camino de Santiago del año... has dicho el año 89. El año 89. Sí, con motivo con la visita del Papa Juan Pablo II. Sí, haces la primera vez. Sí, de una manera muy particular, con nuestros amigos. Fuimos allí al Encuentro Mundial de la Juventud, los 3 días en Santiago y tal. Y ahí es cuando yo tomo contacto real con el camino. Me empiezo a interesar un poco porque me habían contado, de hecho... Conocemos a algún peregrino, paramos en todos los sitios, llevamos la guía de Elías Baliña, la guía roja entonces del año 89, la única guía que había, entonces íbamos parando en los sitios que nos recomendaban, la gente que podíamos conocer, interesante y tal, y de ahí, bueno, pues es lo que te digo, se me quedó en la retina estas ruinas, es el año 89 cuando pasamos por aquí, y luego se me quedó todavía esa, yo creo que necesidad de experimentar hacer el Camino de Santiago andando. Ya. Como no, los peregrinos medievales o los peregrinos de siglos anteriores, ¿no? Y de ahí nace la idea, que te insisto, se queda en la retina, que no puedo realizar hasta el año 93. El año 93 vivía en Roma, entonces, y me vine de vacaciones julio y agosto, los 2 meses. O sea, pero el año 89 tú no haces el Camino de Santiago, tú vas a la concentración de Santiago. Te cuento, sí, pero yo compro la guía de Elías Baliña, nos vamos desde Logroño y tardamos 4 días en llegar a Santiago, vamos parando, siguiendo la guía, pero en coche, con todo terreno, o sea, andando. O sea, hacemos el camino, como lo hacen ahora lo que llaman los peregrinos. Pues nosotros año 89. Entonces íbamos siguiendo con la guía, íbamos parando. Y la primera vez que lo haces... Es el 93. En el 93. Que es en agosto del 93, salgo además de la puerta de mi casa, porque es José Luis Nebrera, precisamente, que es el presidente entonces de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago. Como yo era muy amigo de su hijo, pues es su hijo el que me pone en contacto con su padre. Pues habla con mi padre, Óscar. Habla con mi padre, que se ha vuelto completamente loco con el Camino de Santiago. Entonces, bueno, le cambió la vida también a su padre, hijo de José Luis. Sí, yo le vi cuando estaba detrás de conseguir el albergue de peregrinos, que al final se consiguió, gracias a la permuta que hizo el ayuntamiento con el Colegio de Arquitectos, y bueno, pues intercambiamos problemas, el Colegio de Arquitectos, y ellos no sabían qué hacer con su solar y nosotros tampoco con el nuestro. De acuerdo. Entonces, pues... De acuerdo con la historia. Pues es José Luis un poco José Luis estaba allí. El que me orienta, efectivamente. Digo, pues nada, pues salí de la puerta de mi casa con una mochila de 20 y tantos kilos, que lleva hasta mis sebagos y mi pantalón de rojo para salir por las noches. Llevaba mi propia almohada, pues no sé si 23 kilos, que fue mi penitencia, porque salí de Burgos. Bueno, sí. Me tuve que quedar en Tardajos, no pasé de Tardajos el primer día. Ya. Y llegué con unas ampollas que me moría, y de Tardajos al día siguiente me tuve que quedar en Ontanas porque no podía. Fue así un calvario que me costó. O sea, que tú ibas a hacer llevar una penitencia y una cierta vida social, ¿no? Sí, bueno, sí, iba a ver qué era eso, que significa que, como bien dice nuestro común amigo Pepe Domarco, yo soy un urbanita confeso. Pues yo no me había puesto unas deportivas, bueno, para hacer deporte, para jugar al tenis y para educación física, que se llamaba antes, pero yo no me había puesto unas deportivas para salir al campo ni para andar en mi vida. Y sin embargo, pues bueno, digo, bueno, pues voy a hacer esto que tengo pendiente, que es ir andando a Santiago de Compostela. O sea, y quizás sin tampoco ningún espíritu ni religioso, ni más que nada de curiosidad. Exacto, a ver, ¿qué es eso? Ya que te hayan hablado tanto, ya que has visto... porque con José Luis quedé varios días a tomar un café, entonces me iba contando, me fui enganchando, fui comprando algún libro y tal, y me fui enganchando, de una manera teórica. Ya, pero entonces ya estaba tu hermano... No, mi hermano entonces, el 93,
Estaba todavía estaba con las tiendas. Con las tiendas. Sí, sí. Pues mi hermano se va a Marbella el 94, 95. No, 95, 96. No, te has dicho cuando fuisteis los 4 a ese año está en Marbella. Sí, es está el en año Marbella, 96. Pues, el año 96. Sí. Está en Marbella. Vale. Sí. Y de ahí ese mismo año coincide que después del camino, acabamos el camino el 30 de agosto, el 1 de septiembre, y en octubre se fue a Calcuta. Bien. Por primera vez. Bien, entonces tú cuando empiezas por curiosidad en el camino y demás, y luego a medida que has ido pasando por más peregrinaciones, porque todos los años te haces una como mínimo. Sí, entonces sí, estaba soltero, tenía tiempo. Ya, sí, eso influye. Pero ahora la haces programada ya simplemente, con lo cual, sí. ¿No? Entonces, pero yo lo que voy es a que me imagino que de alguna manera empiezas a encontrar cosas, que hay sitios o lugares a los cuales les das un mayor valor, una mayor presencia. Me dices, empezamos en Roncesvalles. Hay un disco sobre el Camino de Santiago precioso, que estuve escuchando el concierto que dieron en la iglesia de la Merced, precisamente, sobre el Camino de Santiago, que tiene 4 canciones, 4 lugares: Roncesvalles, Burgos, León y Santiago. No sé si lo conoces. No. Tendré que hacer una copia antes de que te marches. Entonces, está muy bien, y lo que ocurre se fija en los lugares más emblemáticos del camino. Pero no sé si personalmente coincides en ese sentido de que esos son los lugares más emblemáticos, o lo que más te ha impresionado a ti, o los lugares que... No, yo, perdona, que también los sitios que más me han impactado ha sido como bien te he dicho desde el principio, estas ruinas de San Antón, Roncesvalles, por supuesto, pero luego tienes otros, a mí San Juan de Ortega he sentido una predilección siempre, porque ha sido uno de los sitios más emblemáticos para mí el Camino de Santiago. Ya. Bueno, una cosa, en el Camino de Santiago hay muchos hallazgos para ti, entre ellos la persona con la que luego te casaste, sí, y demás, sí. Que no sé si te casaste en San Juan de Ortega. Me casé en San Juan de Ortega. ¿Casualmente? No, tampoco es casualidad. Un 12 de octubre, festividad de Nuestra Señora del Pilar, y en un año santo, el 2004. Que va a hacer ahora 14 años precisamente esta semana, 14 años. Sí, sí. Y nos casó el párroco de allí, muy buen amigo mío, don José María Alonso Marroquín, sí. Y mi primo Luis Herrera, ofició también los dos. Sí, sí. Claro. Oye, y entonces, tú te has hecho, dentro de toda esta implicación con el Camino de Santiago, hospitalero. Sí. Entonces, ¿cómo se te ocurre hacerte hospitalero? Porque estás aquí de hospitalero. Sí, ahora ya. Pero has estado por Hornillos, por varios sitios más. Sí, en Molina Seca, en un pueblecito que hay en el Bierzo, estuve 3 años, muy cerquita aquí, en la ermita de San Nicolás de Puentecitero. También estuve antes de montar yo el albergue aquí en las ruinas de San Antón. Y antes de casarte, igual. Y antes de casarme, sí, pero después de casado también, pues mi mujer es peregrina. Joder. Ya. Aparte que os conocierais peregrinando. Nos conocimos aquí en Castrojeriz, curiosamente, a través de un amigo catalán, el fundador y presidente de Mundicamino. Y yo el año 2000, y te cuento ya, bueno, pues enlazando el tema, cómo conocí a mi mujer, yo el año 2000 me había ido en peregrinación de Santiago a Roma andando, me fui 3 meses. Y entonces Jaime Serra era amigo, o es amigo de la que soy mi mujer, que se llamaba Albanuz, y ella quería ir el 2001 andando a Roma. Yeah. Entonces le habló de mí, dice, pues tengo un amigo en Burgos que precisamente se ha ido este año a Roma. Y dice, pues me gustaría conocerle porque me interesa que me dé información, que me aconseje, que me diga un poco... Pero ese es el viaje que saliste de casa, te fuiste a Santiago, exacto, y luego volviste a Santiago y volviste a coger otra vez y te vas a Roma. Te haces 2.500 kilómetros en 3 meses andando. Exacto, sí, exacto. Bueno, entonces no estabas casado. No estaba casado. Y ahí es cuando conozco a mi mujer, y ahí entra mi mujer en escena, que quiere irse el año 2001, desde la puerta de su casa en Madrid, que ya vive de Madrid a Santiago y de Santiago a Roma. Creo que fueron 5 meses y medio, ya solita. O sea que tu mujer te gana en kilómetros. Sí, porque pasó por Assisi, además se fue a Assisi. Hizo Madrid, Santiago, Assisi, Roma.
5 meses y medio andandito, además, bueno. Bueno. El caso que nos conocemos ya vemos aquí, que eres un flojo. Siempre hay alguien que te supera. Mira, yo es uno de los consejos que doy a los peregrinos cuando les veo mal, pero está hospitalario, que te vienen muchos muy fastidiados. Pero tú fíjate al lado, míralo, ya verás como alguno está peor que tú y sigue. Es el mejor consejo que creo que he dado siempre a los peregrinos que están mal. Si tú miras a tu alrededor, que vas a encontrar alguno que esté peor que tú. Eso es el conde Lucanor. Y es así, ¿eh? Y eso al peregrino le estimula un montón, porque es verdad, si te fijas, tanto en el camino como en la vida. Sí. Tienes problemas, dices, mira lo que tienes alrededor, majete. En el fondo somos unos privilegiados, ¿no? En el fondo y no en el fondo. Entonces, ese compromiso de hospitalero, simplemente por zanjar así, ¿a ti te implicaba una presencia? Bueno, pues es que, ¿sabes lo que pasa? Claro que para el que no conozca este mundo, quizá pueda ser muy difícil entenderlo, pero una vez que has hecho el Camino de Santiago, lo has hecho, y cada uno lo hace como lo hace, pero yo en mi caso concreto sentí esa necesidad un poco de devolverle al camino lo que me había dado. Y el camino me ha dado todo en esta vida. Y me lo sigue dando. Y de alguna manera el devolverle al camino era el buscar un espacio en el cual poderte tú de alguna manera entregar a los demás, ¿no? Ayudar a los demás, que es el motivo principal que experimentan. Además te iba a decir el 99% de los hospitaleros que hay en el Camino de Santiago. Entre el 99% hay otro tipo de hospitaleros que tendrán otras motivaciones, no sé, pero yo de los que conozco cientos de hospitaleros, estos 30 años que me avalan en el camino, la mayoría lo hace por básicamente esa deuda que tiene un poco con el camino, con las gentes del camino que te han ayudado. Sí. Hombre, básicamente tú tampoco sacas más que la satisfacción personal, porque exacto. No es evidentemente un... Sí, es una manera, no lo sé, es también, yo con Julián, que lo hablaba muchas veces, es que la felicidad de esa entrega a lo mejor a los demás, al primero que le haces feliz es a ti mismo, ¿no? O sea, tú estás ayudando a los demás para ayudando a los demás. Malamente podrías dar algo si tú no lo sientes porque te interesa. Por eso que quizá también es un poco egoísta, ¿no? Dices, joder, yo es que estoy encantado con lo que hago. O sea, hoy me dice, yo me levantaba a las 6:30 de la mañana a preparar el desayuno y tal, y estar con ellos, y curaba ampollas y lo que haga falta, pero es que eso a mí me hace sentir bien. Sí. Y claro, a la gente, por supuesto, pues como esta misma mañana, sin ir más lejos, un señor que lleva 4 días en el hotel californiano, pues que quería irse a coger el autobús a este pueblo, a Melgar, para echar a León y tal, que cómo podía ir, que si un taxi, digo, que en aquella te llevo yo, que te llevo, que no. ¿Cómo me vas a llevar? Digo, que si hombre sí, y le llevan el coche, son 15 kilómetros y luego me quería pagar, digo, que no, ¿pero qué me vas a pagar? Pues estamos tontos. Lo que es que me encanta poderte ayudar. Sí. Estoy... es mi buena obra del día, por decirlo de alguna manera, es que estoy encantado de poderte ayudar. Joder. Sí. Bueno, aquí ya hemos hablado de la mega peregrinación que hiciste, que luego, claro, lo que yo no sabía es que tu mujer te hubiera superado, ¿verdad? Sí. Y las mujeres nos superan en todo en general, ¿eh? Bueno, eso es verdad. Entre otras cosas, son mucho más pragmáticas que nosotros, con lo cual acaban ganando. Sí. O sea, estaba hablando de las paridades, ahora yo no sé a quién le va a beneficiar, pero nosotros llevamos las de perder. Además, de verdad. Hace tiempo, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Bueno. Totalmente de acuerdo. Bien, pues el caso es que tú ahora, digamos, a Roma, después de aquella mega peregrinación, ya no has vuelto a repetirlo, pero lo que sí haces es sistemáticamente vas una vez como mínimo al año, bien porque organizas viaje con gente, o bien porque ya solo creo que no vas, porque no, vamos a ver, ya tienes suficientes compromisos y conocimientos y gente que te busca para hacer el camino juntos, ¿no? Sí, hay un final, por decirlo de alguna manera, que es el año 2005, que mi mujer está embarazada, pero todavía no tenemos al niño, y me permite irme el mes de febrero a Roncesvalles a Santiago, el mes de febrero, que es la última peregrinación que hago yo, Roncesvalles Santiago, el 2005.
Una época muy dura, ¿no? Sí, sí, pero delicioso. Oye, yo he disfrutado. Ya lo había hecho en febrero, lo hice el año 99. 2000. Yo cuando descubrí febrero, ya no volví a hacerlo en agosto. Bueno, en agosto no es lo más aconsejable, pero... pero eran mis meses el en que mes de... encajaban. Es que claro, pero quiero decirte que es enfrentarte, es una época muy dura, porque el invierno... Pero bueno, el caso es que es el año 2005 es el último que hago yo solo en peregrinación de Roncero de Santiago, y a partir del 2000, te he dicho el 2005, pero desde el 2002, efectivamente, creamos un grupo de amigos que somos 5, entre que está mi hermano Julián, está pues, mi primo Juan Vicente, está Luis Estebanez. Bueno, tu primo Juan Vicente siempre ha sido un... Bueno, pues eso te digo, ¿no? Pero es que difusor. Empezamos el 2002. Yo organicé 15 días, entonces estábamos algunos solteros, otros continúan solteros, y nos íbamos 15 días. Entonces, desde el 2002, ininterrumpidamente, solo hubo un año que estuvimos a punto de suspenderlo, hasta este año nos vamos por 4 o 5 días a hacer el camino juntos. El mismo grupito. Nos falta Julián desde el año 2006, pero hasta el 2006 vino con nosotros, desde el 2002 al 2006. Y nosotros hemos continuado hasta este año, que nos vamos en agosto, 5 o 6 días a hacer un tramo del camino. O sea, seguir manteniendo ese contacto con el camino. Sí, sí. Estaban las capitulaciones matrimoniales, por otra parte. Digo, yo 5 días esto lo necesito. Pero esos 5 días, aunque tu mujer sea una experta caminera, digamos, no forma parte del grupo, porque eso es una historia... No admitimos mujeres. Es una zona ya incluso en capitulaciones. Te insisto que seguimos 17 años seguramente porque no hay ninguna mujer por medio. Ya. Lo digo cariñosamente, pero vamos, no que vamos nuestro grupito y punto. Eso es una cosa que además es lógica que somos los 5 amigos y sabemos cómo somos los 5 y llevamos 17 años. En fin, que te dejan ir porque saben que estás en buenas manos. Sí, buenísima, sí. Bien. Bueno. Aquí, como hospitalero y tal, estáis dando la asistencia, digamos, básica y tradicional al peregrino, o sea, que viene, se puede alojar. Tenéis unas limitaciones muy fuertes, porque esto, pues evidentemente se llega a donde se llega a medida que... Pero les dais, pues eso, una cena, lo primero, mucho cariño, alojamiento gratuito, etcétera. Lo primero, y, mucho cariño. Por supuesto, mucho cariño. Y de ahí, efectivamente, el espíritu con que nace esto es recuperar esa hospitalidad tradicional del Camino de Santiago, que cada año se ha ido perdiendo más, porque hoy por hoy hay un mercantilismo tan bestial en el Camino de Santiago que estos ya son reductos de auténticos soñadores, ¿no? Poder mantenerlo esto como mantenemos, porque ya tengo que aquí seguimos sin cobrar nada, nunca se ha cobrado nada y se les da la cena y el desayuno, aparte de la cama. O sea, también está muy limitado, solo tenemos 12 camas. Lo que ocurre, la gente aquí aparece por las buenas o reserva o... No se admiten reservas aquí. El que llega, los 12 primeros. Exacto, los 12 primeros. Ahora no sé si hay 2 o 3 ya, van llegando y cuando se cumple... Se cierra, se pone el cartel, ya se van a Castrojeriz. Ya, sí. Y no tenéis así ninguna ayuda. No, a base de los donativos. Es que además te digo sinceramente que con los donativos hoy por hoy se mantiene el albergue, se sustenta. Se sustenta, pagamos las rentas, seguimos pagando la renta. Tengo entendido que no tenéis luz, no hay electricidad. No he podido tenerla nunca. Y o sea, estáis ni agua caliente. Y bueno, funcionáis que con velas. Con las velas, por la noche además preciosas, por las cenas son auténticamente una delicia. Claro. Bien. Luego, ayer casualmente estaba en las huelgas y vi un concierto sobre las cantigas que hizo un grupo que eran checos, 2 chicas que cantaban, 2 sopranos, cantaban excelente, tocaban el arpa. Un salterio y un percusionista, ¿no? Y fue pues auténticamente excepcional, muy agradable. El marco fue y claro, entonces a los peregrinos antiguamente por el camino están las cantigas que te cuentan los milagros, etcétera, y Berceo y todos, ¿no? Entonces
ese milagro que te cuentan, que son muchas veces pues muy peregrinos o lo que quieras, y que tienen ese encanto de la sencillez con la que se narra, hoy en día siguen existiendo los milagros, entre comillas, en el Camino de Santiago desde... Yo estoy convencido que sí, vamos, lo tengo clarísimo. Vamos a ver, hay una cuestión muy, desde mi punto de vista, muy clara. El peregrino, una gran mayoría de peregrinos, cuando hablo de peregrino sobre todo me refiero al que viene de Roncesvalles o viene de lejos andando, que le cuesta esfuerzo, que le cuesta sacrificio, que le cuesta penalidades. Es que ahora hay la versión del turigrino que se llama también. Yo digo el peregrino de verdad. Empieza de una manera como me pasó a mí. Yo empecé sin plantearme nada trascendental ni mucho menos, pero el camino te va enseñando, te cambia, ¿no? O sea, no es la misma persona el que es una iniciación, el que acaba. Es un tema, yo lo tengo clarísimo, porque además es que he visto que le ha pasado a muchísimos peregrinos. Y yo sigo teniendo conversaciones con peregrinos, pues siempre que estoy aquí, ¿no? Aquí o en mi hotel. Entonces te das cuenta que la gente le pasan cosas que a otros le pasan. Y le pasan en su mayoría positivas, y también hay que estar receptivo a todo esto. Yo siempre lo digo, que hay mucha gente que hace el camino y no se entera de nada, que ha acabado y a lo mejor no dice, joder, pues la verdad que he comido de maravilla, que tal, que no sé qué, que he visto paisajes y en el fondo no le ha dicho nada, ¿no? El camino. No, le ha dicho algo, pero no ha entrado en la verdadera profundidad que le puede... Exacto. Pero hay una gran mayoría que efectivamente le habla el camino, como digo yo, el camino te habla. O sea, que tienes que estar con los oídos sin tapones, hay que estar receptivo. Entonces, claro, que te habla y te cuenta y te enseña muchas cosas. Sí, hay casos, por ejemplo, dentro de esto, estoy pensando en Paulo Coelho. A mí no es que me guste mucho como escritor, pero sí es cierto que él ha hablado del Camino de Santiago como una referencia que, decirte, a mí como escritor me resulta blando, en fin. No es un intelectual. Entonces, pero realmente él es un ejemplo de gente que encuentra cosas en el camino que en principio no pensaba que fueran a encontrar. Y que te enlaza ya con lo que puede ser la segunda parte que hagamos ya más resguardados de esto, que es el camino ya como hecho cultural, actividad dinamizadora, etcétera, y potencial del patrimonio. Y dentro estamos hablando de un patrimonio que ya pasa de la escala local, etcétera. Estamos hablando de un patrimonio europeo realmente, por lo que significa de trasfondo. Entonces, si te parece, yo creo que esta parte la vamos a dar por finalizada aquí. Pues, acabo con una anécdota, que además has hecho tu referencia a Paulo Coelho. Paulo Coelho se puso en contacto conmigo en 2002, estuvimos hablando, porque quería comprar las ruinas de San Antón. Él quería hacer, fuera de bromas, un centro de investigación, divulgación en España, y se había fijado en estas ruinas. Entonces viene a Burgos, de hecho, a conocerme, a estar conmigo, con tal mala pata que yo estaba en la India. Yo me fui a Calcuta también unos meses. Y yo lo que no estaba dispuesto es renunciar a ese momento de mi vida, que era esa experiencia que tuve en Calcuta también de unos meses, para venir a hablar con este señor. Aparte que había coincidido que justo en 2002 había abierto ya el albergue, o sea, empezaba ese proyecto tan ilusionante que tenía, que era ir recuperando las ruinas, pues llegar donde estamos ahora, después de 18 años. Y entonces le dije que se olvidara de San Antón, pero sí, se me llamó, hablamos y tal, y se quedó, yo no sé si luego se fue por el Sompor, no lo sé qué hizo. Pero no has vuelto a tener noticias. No he vuelto a saber de él, no. Bueno, he vuelto a saber de él a través de un amigo que tenemos en común, Acacio, que es un brasileño que está aquí en Vitoria de La Rioja, tiene un albergue que conozco hace también 30 años, es muy amigo suyo. Bueno, yo tampoco he leído tanto de Paulo Coelho, leí El Alquimista. Sí, pero El Alquimista, lo del diario de un mago, que es el que escribió sobre el camino. Pero te insisto, estoy totalmente de acuerdo contigo que como intelectual no vale nada, pero sabe transmitir muy bien. Sí, escribe de una manera de fácil lectura, sin pretensión, no sé cómo decirte. Yo le he leído 5 o 6 libros, es entretenido, tiene una manera de ver la vida muy particular.
Sí. Bueno. Ahora vamos a pasar entonces a la segunda fase, que es algo así como la relación que existe de todo esto con los elementos de autoayuda, de los narradores, la New Age, etcétera, todo esto que ha repercutido en esta historia. Como hemos acabado en la primera fase de la entrevista, el camino atrae a muchas personas que se interesan sinceramente por él y son famosos y aportan conocimiento, divulgan el camino, ¿no? Pero el caso es que lo que hemos hablado puede darle cierto glamour a esto, pero también es cierto que más allá del glamour existen esos compromisos personales y ha salido a reducir el nombre de los hermanos Cano, los de Cano, tanto Nacho como José María, sí, los dos, que ellos ya se sabe pues que tienen una vinculación humanitaria, digamos, respecto a la India, y también respecto al Camino de Santiago, por lo que tú me comentabas. Sí, en concreto José María Cano. José María Cano, precisamente, pues es el que... coméntanos, vamos, ¿en qué consiste los conciertos, la participación? Porque él ha tenido una participación activa a través de tu conocimiento personal, o sea, es una relación personal la que tenéis y... Yo a José María Cano le conocí precisamente en San Antón, lo llevó Santino Manzano. Santino era muy amigo de José María Cano, de hecho pasaba temporadas en su casa de Londres, porque le venía muy bien además para aprender inglés, y luego a José María Cano le venía muy bien porque le tenía ahí de hombre de confianza, cuidando además la casa de un caserón y tal. El caso es que, bueno, yo conocí a José María Cano efectivamente en San Antón de la mano de Santino, pero luego a raíz ya del famoso accidente donde se mataron los dos, pues nació una amistad muy, no sé cómo decirla, muy íntima, muy personal, porque es una persona muy comprometida, primero con la gente necesitada de la India. El Chapocal también se volcó en el tema de Calcuta y luego de Addis Abeba, y ha hecho y sigue haciendo muchas cosas que no sabe la gente, pero es una persona muy solidaria y muy vinculada. Por otra parte, luego hizo el Camino de Santiago, hizo parte del Camino de Santiago, exactamente no sé desde dónde, pero yo estuve con ellos aquí en Burgos y luego les fui a ver también en febrero. Llegaron a Santiago juntos, José María también hizo el Camino de Santiago. Luego ha habido esa involucración, que te insisto, que todos los años en el aniversario, el 21 de agosto, organizamos una misa ahí en las ruinas de San Antón y un concierto, normalmente un concierto, alguna manifestación cultural, ¿no? Todos los años venía José María Cano, hasta hace 3 años que ya me propuso que porque no, de alguna manera lo organizaba él, se encargaba de organizarlo y lo hacíamos en vez en San Antón, en el convento de las Clarisas de aquí de Gastorri, que me parece una idea extraordinaria. De hecho, ya te digo, este ha sido el 3er año que se hace allí, y luego él pues se permite esa ligereza, entre comillas, de cantar 3 piezas, acompañado de su hijo Daniel al piano y tal, algo, quiero decir, único, ¿no? Es que escucharlo en directo en una audiencia muy limitada, muy reducida, en el convento de las Clarisas, con un público entregado a la causa y luego al momento, pues es muy entrañable, sí. Esto nos pone en la tesitura del éxito del camino. Hay estas colaboraciones que son auténticamente interesadas y otras cosas que son divulgaciones que puedan existir,
desde un punto de vista de curiosidad cultural y que te da lugar un poco al turigrino que se decía, ¿no? Sí. El turigrino es tan respetable como el que más, por supuesto, simplemente tiene un sentido y una visión diferente del camino. No es ese sentido de iniciación, sino de pues, cumplir con un fichaje determinado de he hecho tales etapas y he cumplido, lo hago con coche, lo hago como... O sea, no está, digamos, en la autodisciplina del que empieza en Roncesvalles y va buscando su mundo interior, aparte de lo que sucede afuera, ¿no? Bien, entonces, esto me hace asociar un poco con esos libros de autoayuda americanos que como por ejemplo El monje que vendió su Ferrari y todas estas cosas de gente desencantada que casualmente pues siempre acaban encontrando las respuestas a su vida en algún monje del Himalaya o cosas de estas como pasa en El monje del Ferrari. Sí. Pero todo eso nos sitúa en la pista de eso, del que un éxito indudable, que es el camino, su crecimiento anual, puede tener también una amenaza, que es su trivialización o su agotamiento, porque llega un momento que la gente se aburre de viajar para esto si no ve el trasfondo real, ¿no? Entonces, eso ahora que ya estamos en la segunda parte, que ya casi somos tubigrinos, que estamos cómodamente aquí, no como estábamos en el albergue. Exacto, sí. Pues más allá de esta contradicción de nuestras comodidades y tal, pero que es todavía, y para eso está este hotel de Jacobus que tienes tú aquí, pero que verdaderamente te permite todo, ¿no? El que quiera el camino está... Sí, a la carta, ahora se llama, yo lo que llamo. Conecta con tu filosofía de camino a tu alcance, el camino a tu medida, al final es camino a tu medida. Entonces, bueno, pasando de eso, ¿tú ves ese riesgo real de trivialización, digamos, o de simplificación? Vamos a ver, hay un tema que es muy evidente. El camino ha cambiado de una manera exagerada, pero como ha cambiado la sociedad, como ha cambiado todo, en un espacio de tiempo muy limitado, en muy poco tiempo, han cambiado las cosas muchísimo. En el camino ha sucedido lo mismo, o sea, es que al final estamos hablando de un fenómeno que resucitó, se revitalizó en los años 90, a partir del año 93, que no hace tantos años, ¿no? Estamos hablando de hace, no me equivoco, 25 años. Y bueno, ha pegado un cambio tremendo. Ahora, las motivaciones han sido múltiples, ¿no? Porque al final, ¿qué se ha convertido el Camino a Santiago? Pues hoy por hoy es una senda que a mí me da mucha pena, que se ha ido perdiendo ese espíritu, esa espiritualidad, esa religiosidad, esa interioridad, ese fondo que tiene. Porque yo siempre he pensado y sigo pensando que el camino no tiene que ser un sendero más de hacer trekking, no, tiene mucha más vida, tiene historia, son más de 1000 años de historia y tiene un fondo que no tiene cualquier senda. Lo que me da mucha pena es que se ha trivializado, efectivamente, de una manera, se ha convertido en un parque temático, sobre todo, y te lo digo así de abiertamente, los 100 últimos kilómetros. Pues, ¿sabes? Para que te den la Compostela, hay que hacer los 100 últimos kilómetros. Y parece que una grandísima mayoría de gente, lo único que parece que les interese es que le den esa Compostela. O sea, ya no hablamos ni de indulgencias plenarias, ni de la misa, ni de conversión, ni de nada. O sea, que te den un papelito para marcar como tengo yo y colgarlo en la pared de tu casa, ¿no? Y decir, he hecho el Camino a Santiago. Y al final, pues bueno, ¿qué has hecho? Pues cada uno hace lo que quiere hacer, ¿no? Muchas veces digo yo, la procesión va por dentro. O sea, a mí... Exacto, es tu problema. A mí que te estés engañando a ti mismo y cojas coches, autobuses, yo sí es tu problema. Bueno, es tampoco es un engaño, es una manera de verlo, sí, no la más profunda, evidentemente, pero es una manera. Pero
también lo que te digo que es perder una oportunidad maravillosa de encontrar algo que no tienes. ¿Sabes? Yo muchas veces con el tema de los móviles y tal, digo, sí, pero no tienes suficiente durante todo el año, todo el día, el estar conectado a un móvil, el estar conectado a esto, a lo otro, a la televisión. Si esto precisamente es para desconectar, si la experiencia de hacer el Camino de Santiago es una experiencia que tiene que ser diferente, no es para que sea continuista. ¿Me explico? O sea, yo me encanta eso cuando veo estos peregrinos que se quedan en San Antón porque que saben que no hay agua caliente, que no hay electricidad, que van a cenar lo que les ponga el hospitalero, que van a compartir en mesa con otro tipo de gente que no tiene, entre ellos, lo único que tienen en común es que están haciendo el Camino de Santiago, pero personalmente, como digo yo, ni hay profesiones, ni hay no hay ningún tipo de tabú, ni político, ni social, ni profesional, o sea, todos son peregrinos, ¿no? Entonces esa experiencia es la que creo yo que es una oportunidad, por lo menos para hacerla, ¿no? Para experimentarla, ¿no? Es una cosa que ha quedado ahí para que veamos la vinculación, que lo hemos comentado en intermedias entre sitio y sitio. La presencia de los voluntarios, que son gente de diversas nacionalidades, que se quedan para... Sí, que le dedican 15 días de vacaciones, de sus vacaciones, un mes, 15 días ayudar a los demás. Para ayudar a los demás, y que vienen pues de Sudáfrica, de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, de... Y esto funciona ¿cómo funciona? ¿Como una asociación? Vamos a ver, en España en concreto hay una federación de asociaciones de amigos del camino que tiene un apartado, por definirlo de alguna manera, que se llama Hospitaleros Voluntarios, que es un grupo, no sé si tiene 1000 hospitaleros de todo el mundo, que los aglutina y los coordina, ¿no? Y los manda a albergues, eso sí, la única condición que tienen es que van a albergues donde no se cobre, que sean de donativos, que no se cobre nada, que no se cobre una cuota fija, ¿no? Y luego hay asociaciones que hay en toda Europa, bueno, y en todo el mundo, que tienen sus socios, quieren venir a España, una vez que han hecho el Camino de Santiago, a hacer de hospitaleros. Entonces todo eso se coordina a través también de una gran fraternidad, la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago, que abarca varias asociaciones de amigos del camino, desde Sudáfrica, Estados Unidos, Canadá, Australia, Irlanda, Reino Unido, Brasil, o sea, y ellos son los, yo tenía una señora holandesa que me lo coordinaba, y lo que organizan son turnos de 15 días y están siempre 2 hospitaleros, 2 voluntarios atendiendo el albergue. Digamos que era una pregunta que te iba a hacer. Antiguamente el Camino de Santiago había una serie de órdenes que se encargaban de atender a los peregrinos y ellos suponían la base logística para que se pudiera hacer el cambio de condiciones. Hoy en día, ¿quién ocupa esto? Me lo acabas de dar la respuesta. Sí. Es decir, que hay una nueva asociación, digamos. Sí, que tiene ya 25 años, pero te acaba de cumplir 25 años los hospitaleros voluntarios. Evidentemente son los que algo tendrán que ver con toda esta reactivación, pues, por ejemplo, la presencia que hemos visto de gente hoy, en el tiempo que hemos estado en San Antón y viniendo aquí, y las muy diversas procedencias, porque lo que no sabía era español. No, no hemos visto ninguno. Eso te iba a decir, que no había en español. Había mucho coreano tan simpático que nos ha hecho el dibujo y tal, que ha sido muy divertido. Entonces, pero no, españoles yo creo que no había ni uno. Todo eso, evidentemente, debe tener una razón de ser y es lo que está diciendo. O sea, en torno al camino se ha creado una orden virtual, sí, de asociaciones, tal, que verdaderamente está dando un servicio para que sea viable y operativo en los términos de la peregrinación tradicional, o sea, gratuito y simplemente para atenderlos. Tú, en principio, eres un burgalés, no eres una persona especialmente, eres un urbanita, como has confesado, tal. Yo, a mí me pasa lo mismo, pero me he dado por donde que este urbanita pues va y se aloja, acaba alojándose en un municipio, en Castrojeriz, que el núcleo mayor de población, el propio Castrojeriz, tiene 600 habitantes, un municipio que tiene 800.
se sabe cómo va perdiendo población desde el año 50, como de los 2000 y pico que había en el año 50 ahora pues está donde se está, y tú ves cómo decae este medio rural, y lo ves mucho más por el contraste que tienes de vivir entre Londres y esto, con lo cual es una situación un poco esquizofrénica quizá, pero tu compromiso ha llegado incluso hasta presentarte en las elecciones diversas, has sido concejal de cultura. Sí, he sido 8 años, sí, teniente alcalde, primer teniente. Y luego incluso te presentaste también en las últimas elecciones, las últimas para alcalde y cosas así, ¿no? O sea que tu compromiso con el medio en el que estás es importante. ¿Cómo ves la expectativa de esto? Porque claro, es muy triste ver dónde se van los jóvenes, dónde hay niños, dónde hay tal, cuando ves que la gente pues efectivamente va cayendo años encima en el pueblo. Sí, pero por otra parte, vamos a ver, hay un tema muy claro, que si encima no estuviera el Camino de Santiago, todavía, y a menos habría pueblos que hubieran desaparecido. Claro. O sea, no sería el caso de Castrojeriz, pero yo ahora mismo te voy a decir, en Castrojeriz, desde el año 89 que paré yo en Castrojeriz, había un mesón, ahora hay como 8 restaurantes, hay 4 hoteles, hay 6 albergues para peregrinos, o sea, y todo alrededor del peregrino, o sea, todo alrededor del Camino de Santiago. Pero es que hay pueblos como Hornillos del Camino, que había un teleclub a principios de los años 90, y ahora hay 5 o 6 albergues de peregrinos, 2 restaurantes, una tienda. O sea, el impacto económico que ha tenido en todas estas pequeñas poblaciones, sobre todo las pequeñas, o en ciudades como Burgos o León, pasa desapercibido, entre comillas, porque lo notan, pues sí, en ciertos negocios, ¿no? Pero en estos pueblos es la vida, para estos pueblos, en estos pueblos de Castilla, que lo único que tienen es agricultura, porque no hay ganadería, no hay industria. Y luego el sector servicios, al final, aquí en Castrojeriz en concreto, es que el mes que viene cerramos, no este mes, en octubre, perdona, cerramos el 90% de los negocios. Ya. Porque somos todo gente, la mayoría somos gente de fuera que ha invertido aquí, que tiene los negocios y que vivimos de los peregrinos. ¿Tú ves alguna alternativa? ¿Se te ocurre algo aparte de...? Claro, muy complicado, al final es que es complicadísimo. Cuando planteáis... Porque claro, el problema que tenemos es la fragmentación tan enorme de municipios, territorio en Castilla y León, ¿no? Pero bueno, aquí por lo menos tenéis una cierta masa crítica que lo que hay que cruzar los dedos para que no se pierda. Yo no sé, yo es que es un tema lo veo complicadísimo, además por una sencilla razón. Una gran mayoría de la gente que tiene casa aquí la tiene en Burgos, para empezar. Los inviernos en estos pueblos que encima son durísimos, es que no tienen vida, no tienen sentido, ¿no? Me imagino que no tendréis problemas con internet. Algunos sí, pero vamos, se han ido solventando poco a poco. O sea, porque internet hoy en día es la clave para captar población de retorno, o lo que sea. Hay mucha gente que se retira del pueblo, pero tiene que tener internet para estar conectado. Y luego, pues, joder, por otra parte, es que aquí hay muchísima gente, ya me refiero a gente de la generación anterior, que se fue en su día, sobre todo a Vascongadas, y se fue a Cataluña, y se fue, y que viene aquí los veranos, que han mantenido la casa de los padres o de los abuelos, y sí, en verano pues se triplica la población, pero luego, claro, el invierno es que no se queda nadie. No se produce un retorno de gente ya jubilada, tal, que quiera volver a... Yo aquí, desde luego, por lo que conozco, no. Bueno, no sé, quizá la persona más apropiada para hacer estos análisis o juzgar la situación del pueblo, ¿no? Pero yo, por lo que he visto, como bien has dicho, he estado 8 años de teniente alcalde, conozco bastante bien. No, te digo, no el pueblo, los pueblos, o sea... El funcionamiento, pero es que no tiene ningún atractivo de ningún tipo. Ya. Porque te insisto, además, si ahora de los negocios que están abiertos, la gran mayoría somos gente de fuera y los cerramos porque no da para más el invierno, es que se paraliza, por decirlo de alguna manera, el pueblo. Pero aquí en invierno se queda un albergue abierto, un albergue municipal de los 6 que 7 que hay, solo se queda uno, el municipal, abierto todo el año, y un mes y 2 bares, una taberna y un mesón, bueno, 2 bares, un restaurante ya. El resto cerramos todos, porque es que no da de más para más, es que no da para más. Ya.
me dices que ese periodo de cierre viene a ser desde mediados de octubre hasta el 1 de mayo aproximadamente. No, hasta Semana Santa. Hasta Semana Santa. Semana Santa depende cómo caiga. Marzo, abril, hasta marzo, abril. O sea, vivís una especie de hibernación forzosa. Sí, forzosa. Como los osos y tal. Efectivamente, sí. El bosque. Así es. O los de Soria, que creo yo que también deben hacer algo parecido. No, de hecho el primer año que cogí el hotel, hace 6 años, abrí el invierno, es que fue durísimo. Ya. Entonces todavía no te habías dado cuenta de lo que pasó. No, bueno, pero claro, yo no sé, digo que sí. Sí, por optimismo de sí, bueno, cuando tienes ilusión y tienes ganas y tal, dices, pues oye, alguien vendrá, tal, no sé. Pues, sí. Horrible, además como experiencia personal y económica. Ya. Porque no hay nada de nada. O sea, y ahora que cada vez pasan más peregrinos, pero al final lo que te digo, si aquí hoy se quedan, o dentro de un mes se quedan 8 o 10 peregrinos, si hay un sitio abierto y concentra los 8 o 10, puede funcionar, pero si estamos abiertos los 15 sitios y vienen 10 peregrinos y se quedan 2 aquí, al final no comemos ninguno, ¿no? Sí. Es preferible que haya un sitio abierto y que pueda funcionar y el resto pues nos amoldamos, nos acondicionamos, ¿no? Cada uno. Sí, hombre, yo me imagino que de todas maneras el peregrino que te queda en la temporada baja es el verdadero peregrino. Ese evidentemente no es un... Si es otro peregrino. No, porque está asumiendo unos riesgos ya... Si no tiene nada que ver, vamos a ver, el perfil del peregrino de unos meses a otros cambia, pero más que ostensiblemente, o sea, eso no tiene nada que ver un peregrino de agosto. Sí, lo que estábamos viendo hoy, sí, que un peregrino los que hemos visto esta mañana, ¿no? Sí. No tiene nada que ver. Y luego el invierno es también... Cada año se alarga más la temporada y hay más gente que se atreve a hacerlo. También ha cambiado muchísimo. Yo el primer año que lo hice el mes de febrero, y salí el 30 de enero a Roncesvalles y estuve hasta el 28 de febrero, es que no había prácticamente ningún albergue abierto. O sea, tenías que ir a hostales o llamabas al cura a ver si tenía algún sitio, tal. Estás pidiendo casi un poco de caridad para encontrar. Ahora, pues no hay población que no tenga un sitio abierto en invierno. Que por eso, que es que yo me acuerdo de ese año 99 que lo hice por primera vez en invierno, ahora es que no tiene nada que ver. Yo ese año en todo el mes encontré 6 peregrinos, cuando llegamos 3 a Santiago. O sea, una conclusión que sacas es que hubo un hecho que fue un dinamizador, que coincide cuando tú te interesas por el Camino de Santiago, que es viaje de Juan Pablo II y la concentración de los jóvenes. Mundial, sí. Y a la Jornada Mundial de la Juventud. Entonces, a partir de ahí, se produce un interés por ahí, dentro de un entorno, digamos, religioso, si quieres, pero que tiene esa caja de resonancia a nivel de todo tipo de turista, ¿no? Y entonces el camino se abre y hoy en día pues tienes pues, montones de historias. ¿Cómo es para ti, que has tocado este libro, esta forma de peregrinar y de todo esto, el diario más que el diario, el camino, la recomendación que tú le puedes hacer a un peregrino del siglo XXI, más allá de que le puedas ofrecer las opciones a la carta? ¿Qué le sugerirías a...? Pues yo al final... como te decía antes también, un hecho concreto, ¿sabes? El camino tiene más de 1000 años y seguramente este otros 1000 o 2000 ahí va a estar siempre, ¿no? Ahora esto es un momento que es en el que estamos, que es el de boom, de mercantilismo y tal, pero lo más importante yo siempre digo que es la persona, que es que tú al final, si tú quieres hacer el camino que tú quieres hacer, que es interior no exterior, lo puedes hacer como hace 30 años o 300 años, eso depende de la persona. Pero tienes que divulgarlo. Sí, lo que pasa es que eso ahora no vendes, que eso no está de moda. Vender ahora valores, vender ahora tradiciones, vender ahora esfuerzo, sacrificio, pero eso no, estamos locos, ¿no? Lo que se vende esto es lo contrario. Sí. Tú, de hecho, que vives en Londres, incluso has preparado la divulgación sobre el Camino de Santiago. Sí, sí. Con lo cual, pues a la gente le estás generando una curiosidad para conocerlo, para hacerlo. Sí, a mí me encanta, por eso te digo que todavía hoy es el día, bueno, que efectivamente hay que ver el lado positivo, ¿no? También de las cosas. O sea, ahora mucha gente
mucha más gente puede hacer el Camino de Santiago precisamente por todas esas facilidades, entre comillas, de las que puede disponer si quisiera. O sea, antes una persona que tenía un problema en la espalda y no podía ir a una mochila, no podía hacer Camino de Santiago. Ahora tienes como 8 o 10 agencias que te llevan la mochila de un lado a otro. O sea, tú puedes hacer caminos en tu mochila, como lo hace muchísima gente. Sí, sí. Otra que te decía, antaño no había esas infraestructuras que ahora, ni mucho menos. Había algún refugio, algún cura que te acogía en su casa o te dejaba en la iglesia, en el suelo de la iglesia. Yo he dormido solo en la iglesia. Y ahora pues tienes desde albergues públicos, privados, hoteles, hostales, pensiones, en cualquier localidad del Camino de Santiago. Eso queda pues a mucha gente también mucha tranquilidad, ¿no? Es decir, tú tienes el blog El Camino Milenario y a través de ese blog que hay entrevistas, que lo que sea, luego aparece tus libros que hacen esa divulgación. El éxito, digamos, este del que estamos hablando, que vemos que es incontestable desde el punto de vista de cifras económico, de cifras, etc. Tú, al final, ¿cómo llegas a entornos, por ejemplo, tan alejados en principio? Quiero decirte, hay cosas que están aquí cerca. Los que conocemos el Camino de Santiago porque vivimos en España, a los franceses les pilla relativamente cerca. Nos hemos encontrado con coreanos, nos hemos encontrado con chinos, con lo que quieras por aquí. En un sitio como Inglaterra, que tú estás viviendo en Londres, una de las grandes ciudades globales del planeta, y tal, llega el Camino de Santiago, hay un, digamos, esfuerzo por difundirlo allí, o bueno, pues no, te digo en concreto en Londres hay una cofradía que se llama de St. James, que tiene 1000 y pico socios de gente que ha hecho Camino a Santiago, de peregrinos que son los que luego y que gestionan incluso un albergue aquí en León, en Rabanal del Camino, gestionan un albergue desde los años 90. Sí, pero desde el año 91. El camino inglés, podríamos decir, no existe un camino inglés, o sea, se podría hacer algo así como decir... Bueno, sí existe, pues yo lo he hecho con mi mujer de Canterbury, que va a Dover, al mar, por donde venían los peregrinos, donde iban, se llama Camino de Santiago. Sí, entonces... desde la catedral de Canterbury hasta Dover, hasta el mar. Sí, entonces, lo hemos hecho la familia andando, ¿Un barco, pero a través de Francia? O... Claro, sí, luego desembarcas en Francia. Ya. En la costa francesa, y de ahí hay un camino que se llama la Vía Francigena, ¿no? Que continúa, vamos... O sea, no, en Italia, perdona, en Francia, de Canterbury, efectivamente fue a Dover, o la costa francesa. Sí. Es que hay un montón de caminos, ahí tienes una tela de araña con todos los caminos de Europa impresionante. Ya, no, pero esos caminos, además, por lo que hemos tienen hablado... su historia. No es que tengan su historia, sino que es que además tienen personas que están implicadas y que son las que vienen por aquí a hacerlo... de hospitaleros. Por eso te digo que luego no hay país que no tenga asociación de amigos del Camino de Santiago, gente que ha hecho el camino. Vamos a ver, luego el mayor difuso que más ha difundido, que más ha dado a conocer el Camino de Santiago, han sido los propios peregrinos. Yo siempre lo digo, el boca a boca ha sido el gran éxito del Camino de Santiago. Sí. El boca a boca, ¿por qué? Porque es una experiencia que no la ha dejado indiferente a nadie, que ha sido positiva. Yo de los miles y miles de peregrinos que he conocido, con los que he hablado, con los que he compartido, a todo el mundo, la satisfacción que le ha producido ha sido una de las mejores experiencias de su vida. Digo que lo han hecho a la manera, de una manera, te iba a decir, muy lógica o muy normal de hacer el camino. Sí. Estoy hablando de peregrinos, no de peregrinos. Y eso al final es lo que ha vendido, el boca a boca, la experiencia. Es la base para el éxito. La base, porque yo me acuerdo... Todo puede ser más o menos circunstancial, sí, en algunos aspectos. Yo me acuerdo luego de las muchísimas conferencias que hay y tal, digo, es que al final, hablando en términos más técnicos de promoción turística, digo, es que es un paquete turístico, que es que está el éxito garantizado. Si se hace, entre comillas, con una base, como se debe hacer, es que está garantizado el éxito. O sea, es que es... por experiencia, más yo hablo por experiencia de 25 años de miles de peregrinos que efectivamente les ha tocado el Camino de Santiago, les ha tocado lo que hablamos esta mañana también, pues porque han ido... Bueno, poniéndote a ti como ejemplo... Bueno, también, exacto. O sea, hablas desde el conocimiento como esa es otra, claro, con mi experiencia, que es que además lo mío
insisto, ha sido pasar de ser un urbanita confeso a ser un peregrino que ha descubierto que el mundo es mucho más sencillo y se puede vivir más fácilmente a través de la experiencia del Camino de Santiago. Sí. Y que el mundo es mucho mayor y las personas son mucho más variadas y más interesantes. El mundo está más allá de las calles de tu ciudad. Exacto. Sí. Y eso lo experimentas ahí en el Camino de Santiago. Tienes esa oportunidad, es lo que te decía, el Camino de Santiago te ofrece esa oportunidad, ¿no?, de descubrir cosas, sensaciones, gentes diferentes. O te abres, o te interesa o no te interesa, eso cada uno. O sea, tú realmente, cuando vuelvas de Londres, más o menos pues prevés que se haga dentro de un par de años, entonces volverás otra vez a tu ciudad, a Burgos, pero evidentemente seguirás teniendo una visión abierta más allá de ella, que llega hasta Castrojeriz, que llega hasta Astorga, que llega hasta Santiago. Y quien dice hasta Santiago pues te hace entender otras cosas más. Bien, pues yo creo que vamos llegando hacia el final, y entonces a estas alturas lo que habría que pensar es cuánto camino queda, qué cosas hay que hacer, qué cosas hay que descubrir. Bueno, pues hay una cosa también muy clara, yo siempre lo decía a los peregrinos, ¿y después del camino qué? Digo, después del camino es que el camino empieza cuando lo has acabado realmente. El verdadero camino acaba en Santiago de Compostela, que empiezas el camino de la vida, ¿no? Y al final el Camino de Santiago no deja de ser una experiencia, una peregrinación a Santiago, una experiencia temporal, ¿no?, que resume que a la gente le llena tanto, pues porque al final en un mes te das cuenta de vivir lo que vives en una vida, ¿eh? Tú resumes toda una vida en un mes si estás dispuesto a hacerlo, en todos, en sentimientos, en penalidades, días alegres, días peores, en amistades que dejas, que te dejan, que conoces, que tal, que te defraudan, que te llevas un chasco, que te enamoras, todo eso se resume. Es que tiene una intensidad tal, si lo sabes hacer y la sabes vivir, se hace, claro. Que al final en un mes, ¿por qué pasa lo que pasa a la mayoría de los peregrinos? Que se enganchan al final. Pues es que es una droga positiva, es que es una buena droga. Porque al final la gente efectivamente, mucha gente es capaz de descubrir todo eso que no puede descubrir en su vida normal. Y que luego lo maravilloso, digo, es que luego hay que continuar también. Digo, el camino acaba en Santiago y luego empieza el camino de verdad. Y hay que saber transmitir todos esos valores, todas esas cosas, toda esa solidaridad que hay en el camino, todo ese entendimiento, todo ese respeto, sobre todo el respeto, saber respetar, el saber compartir, el saber ayudar, eso luego, oye, cada uno lo lleva a su vida real, y yo creo que una gran mayoría lo hace. Eso es la grandeza del Camino de Santiago, no el tener una Compostela, un documento en latín que no vale para nada, un papel colgado. Bueno, eso es lo que te puede pasar el síndrome de los 100 kilómetros. Exacto, a mí eso no tiene ningún valor. El valor es el camino en sí, es esa experiencia tan maravillosa y tan intensa. Que el camino tiene que ser, digamos, completo e intenso. Para mí sí. Si no, te quedas a mitad de camino. Sí, para mí sí. Al final, que te digo, pues sí. Y no llegarías a lo que hay después del final. El camino te ofrece oportunidad de descubrir y encontrar cosas que no las puedes hacer en tu vida normal. Entonces, ahí tienes tú la libre elección de decir, voy a ver o no me interesa. O sea, a mí lo que me interesa es hacer kilómetros, el comer bien, el no sé qué, el ver monumentos, y otra. Mucha gente, y luego el camino te da esa oportunidad, ¿no? Es legítimo, está. Sí, que sí. Pero no esperes. Pero es otra cosa, ¿entiendes? Es otra experiencia. Yo voto el cariño del mundo. Para mí, experiencia ha sido en el camino dormir en la calle, dormir en gente que me ha dado cobijo en su casa, en los conventos, o sea, sitios que para mí eran impensables poder dormir. Venir a dormir a un hotel. Yo de lo que me acuerdo son de todos esos momentos y esos sitios y esas personas que me han ayudado. Un hotel es uno más, no sé, ¿me entiendes? Bien. Que por otra parte tienen que estar los hoteles también, si no estaríamos aquí en este momento, ¿no?
Quizás por la importancia que tiene, claro, para muchas personas. Exacto, pero que bueno, no tienen que ver con el camino, pero que están en él. Claro, pero al final el poder disfrutar un día primaveral o otoñal de un bocadillo de sardinas en la calle, o el poder disfrutar de una conversación con un paisano, o con un pastor, con una señora, el no tener prisa, el no tener reloj, el no tener móvil, pero si es que eso es un lujo al alcance de cualquiera. Ahora, ¿quieres o no quieres? Me explico. Es que vamos a decir una palabra mágica, ¿no? El móvil. Claro, el camino no se puede hacer con el móvil. Es que es un absurdo al final, por eso te decía, ves a la gente aquí cuando llega, bueno, yo lo tengo de wifi, si viene la gente estresada, yo les veo que vienen muchos estresados. Bueno, algo mejorará mientras estás en el camino. Sí, yo creo que sí, pero que, joder, Dios, si esto es precisamente para desestresarse, si es una terapia, siempre decía que era el manicomio más grande del mundo, el Camino de Santiago, porque la gente viene aquí con su mundo, con su mochila, que es su mundo. Y tiene una disponibilidad, o tiene esa posibilidad de disponer de algo que no tiene en su vida cotidiana, que es ese día a día, pues eso, sin prisa, sin horario, sin nada, ¿no? Sin compromisos. Yo siempre decía, Dios, y lo mejor es hacerlo solo. Lo he hecho la mayoría de las veces solo. Es que estoy en tus circunstancias, sin poder pensar. Joder, ¿cuánta gente se dedica a sí mismo todos los días media hora para pensar? Está claro. Que luego hay mucha gente que tampoco quiere pensar ni le interesa, porque a mí que me importa, ¿no? Plantarse nada, ¿no? Que es que hay gente que es feliz, efectivamente, sin plantarse nada. Lo digo yo, que es tan legítimo el que se va de vacaciones a Benidorm 15 días como el que se va al Himalaya, cada uno. Es por lo menos un derecho al estrés, ¿no? Que tienes ahí, entonces cada uno buscará su alternativa. Pero lo que no quiero decir que es una oportunidad, que hay que aprovecharla, que yo cuando hablo con Pérez digo, hay que aprovecharlo, vive el momento, vive el macho, que es una oportunidad que te está dando la vida, que hay mucha gente, sobre todo los brasileños, y que su mes, te iba a decir, su objetivo en la vida, el poder venir a España, estar un mes haciendo también, yo aprovechalo pero al máximo. Sí, es curioso, en Brasilia, en la Facultad de Arquitectura que viene allí, no sé si es facultad o escuela, bueno, es un ambiente muy relajado y todo esto, ¿no? Muy abierto a las aulas, el clima lo permite, y de repente te ves un anuncio del Camino de Santiago. Ah, sí. En Europa para estudiantes. Claro, para un estudiante de arquitectura, hacer el Camino de Santiago es muy aleccionador. Sí. Entonces, bueno, pues aparte de eso, por lo que dices, no es que sea un tema de estudiantes que van a hacer el Camino de Santiago para conocer la arquitectura gótica, románica, barroco, etc. Sino sencillamente que interesa empezar y que buscan la experiencia personal. Y no hay que ser estudiante de arquitectura para eso. En Brasil tiene una red. Después yo te decía antes que no sabes, cuando hemos estado ahí con el coreano si es que no sabes a quién te puedes encontrar. Es tanta gente tan interesante, tan maravillosa, eso era como en Calcuta, ¿no? Es que no sabes qué hay detrás de ese pobre. Te puede dar 20.000 lecciones de filosofía, de la vida, de lo que quieras. Es que no sabes quién tienes ahí enfrente. Al final, después de todo esto, ¿crees en tu curiosidad sobre el camino, lo que sea, subyace algo de lo que te enseñaron hasta que te quedaste en Molinillo y todo esto, hasta que cambiaste? ¿Reconoces algo de...? Pues no lo sé. Sí, hombre, por supuesto, joder, la base, el tener una base y una formación que se aprende sobre todo en casa y en el colegio, eso con el tiempo es lo que hace verdaderamente a la persona, eso está claro. Pero familia y colegio y educación marcan de alguna manera, o sea, digamos que es curioso lo que decíamos antes, ¿no? Luego la vida te va modelando también, ¿no? En el caso tuyo, como de tu hermano, etcétera, no deja de ser curioso, peculiar, sintomático, que en un momento dado, por lo que comentaba, ¿no?
que se os ha activado un gen Sí, y cambia la vida, de tener unas expectativas de gestionar un negocio familiar, de dedicarte a la hostelería, de cosas así. Y de repente cambias el chip y dices, bueno, hay algo que me interesa más. Y luego sobre ese algo que te interesa más has construido algo que luego no solo es bueno para ti, sino que está resultando bueno para más gente. No solo porque hagan el camino, sino porque hay gente que se ve beneficiada del interés que has generado en todo ello. Y eso está muy bien. Pero ya ves ahora que surgen cosas pues, con los jesuitas que estamos hablando con Fernando desde hace unos 4 o 5 años. Intentar por lo menos motivar, incentivar a la gente que sabes que está ahí un poco en tu circuito, ¿no? En tu mundo, es decir, pues vamos a animarles, darles a conocer, es una labor muy, a mí me encanta, desde luego me encanta. Dices, cuando vienen los chicos aquí, por ejemplo, a pasar... Luego el día que vienen aquí, los que hacen excursiones, y luego el día de San Antonio, con Fernando hacemos una caminata y tal, luego organizamos un cocido y... Pues hombre, yo eso... hace tiempo que mis hijos dejaron el colegio, ya son mayores, etc. Pero bueno, este año que viene, pues vente a San Antonio y como vamos a traer a la perra que tenemos, que la bendiga. Por supuesto. Por supuesto. A ver si hace bueno. No, bueno, ya espero. Bueno, pero que no llueva, yo siempre creo que no llueva. La carretera. Yo creo que son las cosas de 18 años que lo está organizando, excepto el primer año que llovió un poco, ha hecho un frío invernal, pero no ha llovido, que es como lo hacemos al aire libre. Yo digo, la gente sabe que tiene la brigada, de Burgos que vas a esperar un 16, 17, 18 de enero, que lo hacemos ahí en esa semana, pero bueno. En fin. Bueno. Pues sí, los jesuitas al final marca, yo creo que marca. Lo han marcado además en generaciones y seguirán marcando algo. Bueno, ahí tienes a Santino, a tu hermano, y el que no lo quiera ver, que no lo vea. Es como el camino, ¿no? O sea, tienes esto. Si quieres, lo coges y si no, lo dejas, chicos. Es una oportunidad. Exacto, pero por lo menos la oportunidad la tienes y la información. A lo largo de la entrevista hemos hablado de algunas publicaciones que han sido elaboradas fundamentalmente por Ovidio y contando pues con alguna ayuda, como por ejemplo en el caso este de Haciendo Camino, en el cual las fotos que acompañan los textos de Ovidio han sido realizadas por Santi Escribano. Entonces es un libro excelente por el mensaje y por los paisajes y la calidad fotográfica y la calidad de los textos, y que describe un poco lo que es en Castilla y León el Camino de Santiago. Luego hemos hablado de una divulgación aquí del Camino de St. James, porque Ovidio, entre otras cosas, aparte de vivir en Londres, también procura acercar el Camino de Santiago a otros caminos más alejados, como podrían ser los ingleses. Y es un libro que está teniendo un éxito importante. No, esto es una traducción del original, está en castellano, que se llama El Camino de Santiago, que en un principio se hizo en castellano y en catalán, que esta también lleva 3 ediciones en catalán, con editoriales catalanas, y hace 2 años me propusieron hacerla en inglés, y aquí está en una segunda edición que está teniendo además un éxito tremendo en inglés. Y sobre todo de una manera especial para el peregrino, con los testimonios de varios peregrinos que transmiten su vivencia del camino, pues está el diario de un peregrino del siglo XXI, con todas las peculiaridades un poco que hemos estado comentando en la entrevista anterior. Esto es el colofón de algo que es una pequeña parte de la labor divulgativa de Ovidio, que evidentemente es múltiple a través de artículos en revistas, publicaciones y otros textos, otros libros compartidos con más gente. Pero este
estos dos, creo yo, estos tres libros son evidentemente el mundo más personal dentro de la actividad literaria de Ovidio. Y para los que os animéis, pues se pueden encontrar, me imagino que en Burgos, sin problema en Burgos, en Santiago Rodríguez, Luz y Vida, sí. Y es el primer paso para ponerse a dar el segundo, que es hacer el camino. Sí, sí. Así que bueno, Animarse. pues animarse y que os sirva de inspiración lo que se está comentando por aquí. Muchas gracias.